En esta clase comenzaremos a estudiar fenómenos de transporte de energía en forma de calor. Comenzaremos con los procesos de conducción y convección y dejaremos radiación para la próxima clase. Debido a que no contamos con los conocimientos matemáticos suficientes, solo estudiaremos flujos estacionarios. Estudiaremos la ley de Fourier y la ley de enfriamiento de Newton y analizaremos situaciones en donde resulta necesario estudiar el fenómeno de conducción, convección en forma integral. La conducción del calor es un proceso de transporte de energía, pero no de materia. Ocurre solo cuando los cuerpos están en contacto. El fenómeno es predominante en sólidos. Por ejemplo, en una barra que es calentada en un extremo, el calor se transporta por conducción hacia el extremo de menor temperatura. La convección consiste en la transmisión del calor debido al desplazamiento de materia entre sitios a diferente temperatura. Se observa principalmente en fluidos, como líquidos o gases. En la figura se muestran 4 ejemplos. El primero muestra cómo el aire caliente de menor densidad asciende llevando energía hacia arriba, mientras que el aire frío desciende. En el segundo ejemplo se muestra el mismo fenómeno pero en la atmósfera. El tercer ejemplo muestra lo mismo pero con agua. Este fenómeno lo podemos visualizar cuando hacemos tallarines. Quedan ordenados en el sentido de ese flujo. El cuarto ejemplo corresponde a las corrientes marinas. Como ejemplo tenemos las corrientes del Golfo que llevan aguas cálidas desde el Golfo de México hasta Europa, moderando su clima. En el fenómeno de radiación, el calor se propaga por medio de ondas electromagnéticas que se pueden transmitir en el vacío. El ejemplo típico es la radiación que emite el Sol. Estudiaremos en la próxima clase que todo cuerpo emite radiación, ya que la única condición es de tener una temperatura superior a los 0 Kelvin. La intensidad depende de la temperatura. Además, estudiaremos que con el aumento de la temperatura, el cuerpo emite una mayor proporción de fotones de mayor energía. Esto lo podemos ver en la imagen de la barra, que pasa de oscuro, rojo, naranja y finalmente blanco al emitir todos los colores. La última imagen corresponde a un perrito, que por su temperatura corporal no alcanza a emitir en el visible, pero sí lo que conocemos como radiación infrarroja, que puede ser vista con detectores especiales. Note que las zonas más calientes son las más intensas. El infrarrojo es el que comúnmente asociamos con el calor. En la mayoría de los ejemplos que resolveremos estudiaremos la conducción, la convección y la radiación separadamente. Pero cuando estudiemos una situación real, debemos analizar los tres fenómenos a la vez. En el ejemplo de la figura, todos los elementos radian energía electromagnética. La hornalla, por estar a mayor temperatura, lo hace a mayor intensidad y emite su energía en el visible e infrarrojo. En el mango predomina la conducción del calor, mientras que en el agua la convección. Si en lugar de usar una hornalla eléctrica usáramos una de gas, el fenómeno de convección sería muy importante en la descripción del proceso. La conducción es el mecanismo de transmisión de calor a través de la materia por el choque de unas moléculas contra otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a la de menos energía, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales, debido a los electrones libres, que también lo hacen buen conductor de la electricidad. Note en la tabla que el cobre es unas 20.000 veces mejor conductor que el aire. El aire es uno de los mejores aislantes que disponemos. De hecho, lo usamos en todos nuestros aislamientos térmicos. En abrigos, en frazadas, el aire queda atrapado en los tejidos, constituyéndose en el principal aislante. El aire queda retenido entre las cortinas y la ventana, disminuyendo así la convección, convirtiéndose de esta forma en un muy buen aislante. En los ladrillos huecos, el aire constituye el aislante. Los pelos de los animales retienen el aire. Imagínense dos personas, un burgués adinerado y uno pobre con sus pies desnudos sobre el piso. Supongamos que al persona burgués se le rompió momentáneamente el sistema de calefacción, así que ambos pisos están a la misma temperatura. Entonces, ¿por qué el pobre tiene más frío? Tenemos frío cuando
perdemos calor a una velocidad tal que nos dificulta mantener nuestra temperatura corporal. En el caso del pobre tiene un piso que no es tan aislante y por eso pierde mucho calor. Definimos al flujo de calor como el calor que atraviesa una superficie transversal en la unidad de tiempo. El flujo en realidad es un vector, ya que tiene una dirección y un sentido determinados, pero aquí lo estudiaremos en una dimensión, por lo que solo estudiaremos su intensidad, que concuerda con el valor de la potencia transmitida. Su unidad es el joule por segundo, es decir, el watt. También podemos usar otras unidades de energía y tiempo, tal como calorías por segundo, calorías por minuto. Ejemplo. Por una barra se transmiten 20 calorías en 10 segundos. Punto A nos dice halle el flujo calórico en calorías por segundo y en watts. Y el punto B estima el tiempo necesario para transmitir 2508 joules. Recuerde la equivalencia que una caloría es igual a 4,187 joules. El flujo resulta 8,36 watts, lo que significa que si el flujo se mantiene estacionario, cada segundo se transfieren 8,36 joules. Este razonamiento nos permite plantear una regla de 3 simple. En los problemas reales, las temperaturas y los flujos de calor varían constantemente en el tiempo. La matemática para describirlos están muy lejos de nuestros conocimientos, por lo que solo estudiaremos los flujos estacionarios. Si en el ejemplo de la figura se mantienen fijas las temperaturas en los extremos de la barra, con el tiempo la temperatura y el flujo se estabilizan. Cada punto de la barra adquiere una temperatura distinta, pero fija, sin cambio en el tiempo. En estado estacionario, la potencia calórica que entra en una barra aislada en la superficie lateral es igual a la que sale. Si no fuera así, se estaría acumulando energía en algún lugar de la barra y eso correspondería a un estado no estacionario. Para resolver muchos de los ejercicios de la guía deberemos plantear esta igualdad. La ley de Fourier permite calcular el flujo de calor en fenómenos de conducción en estado estacionario. La potencia resulta proporcional al gradiente de temperatura. Existe un gradiente cuando una magnitud cambia en el espacio. No es lo mismo que la temperatura cambie en 10 grados en un metro que lo haga en 10 kilómetros. En el primer caso el gradiente es grande comparado con el segundo. Recordemos que el gradiente es un operador vectorial, así que también se obtiene una dirección y un sentido. Pero como estamos estudiando situaciones en una dimensión, solo calcularemos la intensidad. Al hacer la resta temperatura final menos temperatura inicial, el resultado siempre será negativo. Con el signo menos de adelante, el flujo resultará positivo. El flujo también resulta proporcional al área transversal y a un factor lambda denominado coeficiente de conducción térmica. La unidad de lambda es el watt sobre metro y grado centígrado o caloría sobre segundo y grado centígrado. Como ejemplo, el coeficiente de conducción térmica del cobre es 400 watts sobre metro grado centígrado. Esto significa que si en un metro hay una diferencia de temperatura de 1 grado, existirá un flujo de 400 watts. Si graficamos la temperatura en cada posición, en el ejemplo vemos que la temperatura va disminuyendo linealmente en el sentido del flujo. Resulta lineal porque si despejamos la temperatura de la ecuación de Fourier resulta proporcional a delta x. Al ser lineal, ya podemos anticipar que en el medio de la barra la temperatura es exactamente el promedio entre las temperaturas de los extremos. Y cualquier otra temperatura puede determinarse fácilmente con una regla de 3. Planteamos un ejemplo parecido al ejercicio 3 de la guía. Nos piden determinar la temperatura en la unión de dos paredes de igual área y espesor, pero de distinta conductividad, colocadas en serie. Quizás nuestra primera idea sea decir que resulta mayor el calor que atraviesa la pared conductora que la aislante. Pero ese razonamiento es completamente erróneo. En estado estacionario, el flujo que entra es igual al que sale.
Si ambas paredes tuvieran el mismo coeficiente de conducción, no cabe duda que la temperatura en el medio sería igual al promedio entre la temperatura interior y exterior, o sea, 10 grados. Pero no son iguales los coeficientes de conducción. El de la izquierda es aislante y el de la derecha es conductor. Usando solamente ideas conceptuales, podremos saber si la temperatura en la unión se va a parecer más a 20 o a 0 grados. La temperatura de la unión se va a parecer más a 0 grados, ya que en un conductor el gradiente de temperatura en módulo es más pequeño. Como ejemplo, si usted en invierno se vistiera con un pullover de cobre, se moriría de frío ya que las temperaturas interior y exterior del aire serían muy parecidas. Mientras que si el pullover es de lana, podemos mantener una temperatura del aire interior cercana a nuestra temperatura corporal. Para hallar el valor de la temperatura de unión, planteamos la igualdad de los flujos entrantes y salientes. Podemos simplificar área, espesor, y sabiendo que lambda 2 es 4 veces lambda 1, nos queda como única incógnita la temperatura de unión. Despeje y obtenga el resultado, que claramente es más cercano a 0 que a 20. Otro ejemplo. El gráfico muestra la temperatura a lo largo del eje X de una barra recta de sección uniforme y longitud 2L, formada por dos mitades de materiales diferentes, de longitud L cada una. El primer tramo tiene una conductividad lambda 1 y el siguiente lambda 2. Por supuesto, la respuesta D no puede ser correcta ya que indica que alguno de los dos coeficientes es negativo. Eso significaría que el calor fluye de menor a mayor temperatura, lo cual es absurdo, ya que contradice el segundo principio de la termodinámica. ¿Cuál es el aislante y cuál el conductor? El aislante es el que es capaz de mantener un mayor gradiente de temperaturas. En una dimensión, el mayor gradiente lo vemos como una pendiente más pronunciada. Por consiguiente, el aislante es el 1. Al ser aislante, su coeficiente de conductividad debe ser el menor. Podemos entonces eliminar 3 de las respuestas. Nos quedan 2 respuestas posibles. De observar las pendientes de las rectas, nos damos cuenta que la respuesta correcta es la E. Pero para demostrarlo debemos plantear la igualdad entre el flujo que entra y el que sale. Como ejemplo, analicemos dos paredes en paralelo, ambas de la misma área e igual espesor, pero de distinta conductividad térmica. ¿Cómo se calcula el flujo total en este caso? El flujo total se obtiene sumando ambos flujos. Definimos una nueva magnitud llamada densidad de flujo calórico, que nos da el calor que se transfiere por unidad de tiempo y por unidad de área. Por consiguiente, su unidad es watt por metro cuadrado. Por ejemplo, si estamos diseñando un vivero, necesitamos saber qué flujo de calor se perderá hacia el exterior en condiciones climáticas adversas, para así poder diseñar el sistema de calefacción adecuado. Es probable que aún no tengamos las dimensiones exactas del vivero, pero aún así podemos calcular cuántos watts perderemos por cada metro cuadrado de pared. En este ejemplo, calculamos la densidad de flujo que atraviesa una ventana de vidrio de 4 milímetros de espesor, sabiendo que en el interior de la habitación está a 20 grados centígrados y el exterior a 2 grados bajo cero. Planteando la ecuación de Fourier, hallamos que la densidad de flujo resulta 4.675 watts por metro cuadrado. Esta potencia por metro cuadrado es enorme. Harían falta 2 estufas de 2000 watts para compensar las pérdidas de un solo metro cuadrado. El resultado resulta difícil de aceptar. Algo está mal. La cuenta está bien, pero hay un error en el análisis.
Si bien las temperaturas del aire interior y exterior son respectivamente 20 y menos 2 grados centígrados, estas no son las temperaturas de las caras del vidrio. No estamos considerando que hay una capa de aire en reposo aislante en contacto con el vidrio. Debemos considerar el fenómeno de convección del aire, si no esto no va a dar. La transferencia de calor por convección puede ser un proceso muy complejo, pero en estado estacionario y si la diferencia de temperaturas no es demasiado grande, es posible modelarla mediante una ley muy sencilla conocida como la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley expresa que el flujo de calor por convección resulta proporcional a la diferencia de temperaturas entre, por ejemplo, el aire y un cuerpo, que podría ser la superficie de una ventana o la pared. Siguiendo la notación del texto de la cátedra, usaremos la letra tita cuando hablemos de las temperaturas del aire, tanto interior como exterior. Mientras que la letra T minúscula la emplearemos para las temperaturas de la ventana o de la pared. La temperatura del aire en una habitación o en el exterior puede ser distinta en diferentes puntos del espacio. Lo podemos comprobar en un día frío si nos acercamos a la ventana. La ley de Newton se plantea en función de temperaturas que estén bien determinadas. Por eso las temperaturas del aire que aparecen en la ecuación son aquellas lejos de las paredes, cuando ya la temperatura se ha uniformizado. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de convección H, que depende de las características del sistema. Su unidad es el watt sobre metro cuadrado y grado centígrado. Note que la unidad no es igual a la de la conductividad térmica, ya que en la ley no figura el espesor. Esta constante se tabula y es muy dependiente de las condiciones climáticas, sobre todo en lo referente a las velocidades de vientos. La constante H del ambiente interior resulta más pequeña que la del exterior debido al movimiento del aire. Quién resta quién dependerá de la situación analizada. Siempre será la temperatura final menos la inicial, en el sentido del flujo del calor. Ojo con usar la expresión del machete sin tener cuidado, porque esa expresión está pensada para un caso muy particular. Ustedes en un ejercicio van a tener que ver hacia dónde fluye el calor y determinar cuál es la temperatura final y cuál es la inicial. En este ejemplo nos piden elegir entre dos materiales para usar como aislante térmico. Calcular el flujo a través de ese material y finalmente calcular la temperatura del aire exterior muy lejos del aislante. Si la pregunta hubiera sido ¿qué material es mejor aislante?, la respuesta sería el poliestireno, ya que el coeficiente de conducción térmica es el más pequeño. Pero no nos preguntan eso. La pregunta es ¿con cuál de los dos materiales lograremos una mayor aislación? Entonces también entra en consideración el espesor del material. El que mejor aísle será el que menos calor transfiera desde el exterior al interior en las mismas condiciones de temperatura. Se trata de calor que fluye a través del material aislante, por lo que se trata de conducción del calor. Planteemos entonces la ley de Fourier para ambos materiales. En este ejemplo, el delta T y el área son las mismas para ambos aislantes. Entonces, el mejor aislante será el que tenga el menor valor de lambda dividido el espesor. La lana de vidrio será el que mejor aísle entonces. En el punto B nos piden el flujo de calor entre la pared interior y exterior. Otra vez se trata de un fenómeno de conducción, por lo que nuevamente debemos plantear la ley de Fourier. En el punto C nos piden la temperatura del aire exterior muy lejos de la pared del aislante, por lo que la transferencia de calor entre el aire y la pared del aislante es por convección, si despreciamos la radiación y sabiendo que el aire es muy mal conductor de calor. El coeficiente de convección que debemos usar entonces es el del exterior. Planteamos la ley de enfriamiento de Newton. Notemos que no existe ningún espesor en esa ecuación.
Acabamos de plantear Fourier sabiendo que el calor fluye desde la cara exterior a 17 grados hacia la cara interior del recipiente a 5 grados. Entonces, en el análisis del proceso de convección, debemos plantear que el calor fluye desde el aire exterior lejano hacia la cara exterior del recipiente. Entonces la resta debe ser la temperatura de la pared exterior menos θ del aire del exterior. Tengan mucho cuidado en este análisis porque si se equivoca en el orden de la resta puede obtener resultados incongruentes, tal como que la temperatura exterior fuera menor que 17 grados. Como estamos analizando un estado estacionario, podemos afirmar que el flujo que entra al recipiente, o sea 18,48 watts, es idéntico al flujo que viene desde el aire lejano hasta la pared exterior del recipiente. Habíamos analizado en el ejemplo de flujo de calor a través de una ventana de vidrio, solo considerando conducción. Llegamos a un resultado ilógico por no considerar la existencia de convección en el aire. Hay tres procesos involucrados: transferencia de calor entre el aire interior y la cara interna de la pared, conducción a través del vidrio y nuevamente transferencia de calor entre la superficie exterior de la pared y el aire exterior. Una vez alcanzado el estado estacionario, el flujo en el aire interior, en el vidrio y en el exterior deben ser iguales. Notar que como la transmisión por conducción a través del vidrio es mejor que la transmisión por convección sobre el aire, la diferencia de temperaturas entre ambas caras es muy pequeña. Si se está planeando la calefacción necesaria para un vivero, necesitamos saber la densidad de flujo de calor que puede transmitirse al exterior. Las temperaturas que deberían interesar son la temperatura interior del aire, a la que tienen que estar las plantas, y la del exterior, lejos de las paredes, que podrían llegar a ser muy frías. Viendo las ecuaciones, pareciera que para calcular la densidad de flujo necesitamos saber no solo las temperaturas del aire, sino también las de la superficie de la ventana. Pero en realidad, operando matemáticamente, es posible obtener una expresión que dependa únicamente de las temperaturas del aire lejos de la ventana. Obtenemos la ecuación de transmisión total, que depende de la diferencia de temperaturas del aire lejos de la ventana y de una nueva constante llamada coeficiente de transmisión total. El coeficiente K depende de los coeficientes de convección interior y exterior y del coeficiente de conducción y del espesor del vidrio o de la pared, y se calcula con la expresión que vemos en la página. Si hubiera, por ejemplo, dos capas de pared distintas, deberíamos agregar otro sumando con el coeficiente y espesor correspondiente. Note que sus unidades son iguales a las del coeficiente convectivo H. La demostración es optativa. Note que despejamos la resta de temperaturas en cada ecuación y las sumamos. De esta forma desaparecen las temperaturas de la superficie del vidrio o pared y nos queda una ecuación de transmisión total entre el aire interior y el exterior, lejos de la superficie del vidrio o pared. Les hago notar que la deducción fue hecha analizando el caso particular de que el calor fluye desde adentro hacia afuera. Por eso la resta de las temperaturas del aire nos ha quedado θ exterior menos θ interior. En los ejercicios van a tener que determinar hacia dónde fluye el calor para saber cuál es la temperatura del aire inicial y cuál es la temperatura del aire final. Resolvemos finalmente el ejemplo de la ventana con nuestro nuevo modelo de transmisión total. En general conviene primero calcular el coeficiente de transmisión total K. Note que el valor de K debe ser menor que cualquiera de los dos coeficientes H y que el cociente lambda sobre el espesor, ya que las tres regiones juntas deben aislar más que cada una de ellas por sí solas. Reemplazamos en la ecuación de transmisión total
En este ejemplo el flujo de calor es hacia el exterior, por consiguiente la resta de temperaturas es θ exterior menos θ interior. Siempre es final menos inicial. El valor obtenido resulta mucho más lógico que el que obtuvimos considerando solo el fenómeno de conducción del vidrio. No sirve para nada, pero también nos pueden pedir averiguar las temperaturas de las caras interior y exterior del vidrio. Podemos despejarlas de la igualdad de densidad de flujo. Como estamos analizando un estado estacionario, podemos afirmar que la densidad de flujo total de 29,92 Watt por metro cuadrado es igual a la densidad de flujo convectivo desde el aire lejano hasta la pared exterior, al que atraviesa el vidrio de la ventana por conducción y al que finalmente llega hasta el aire interior por convección. Note que la diferencia de temperaturas entre la superficie interior y exterior del vidrio es muy chiquita, lo cual resulta razonable, ya que si fuera muy alta el vidrio se rompería. Preguntas para ir resumiendo. Si por el momento no tenemos en cuenta la radiación y suponemos que tenemos como datos los valores de los coeficientes H interior, H exterior, lambda, el espesor, y a partir de ellos podemos calcular K. Si le piden calcular la densidad de calor y le dan como datos la temperatura del aire interior y la de la cara interior del vidrio o pared, ¿qué ecuación debe usar? Se trata de un fenómeno de convección, por lo que se debe usar la ecuación de enfriamiento de Newton. Si ahora le piden calcular la densidad de calor y le dan como datos las temperaturas de las caras interior y exterior del vidrio o pared, ¿qué ecuación debe usar? Se trata de un fenómeno de conducción, por lo que se debe usar la ecuación de Fourier. Por último, si le piden calcular la densidad de calor y le dan como datos las temperaturas del aire interior y la del aire exterior, ¿qué ecuación debe usar? Ahora se trata de un fenómeno que involucra a los tres procesos: convección desde el aire interior a la cara interior de la ventana, la conducción a través del vidrio y la convección a través del aire exterior, por lo que se debe usar la ecuación de transmisión total.